Hola amigas y amigos, bienvenidos a este último vídeo, esperamos, de esta serie en la que estamos intentando mostrar de una manera cómica, pero también tragicómica y picante, ¿no? Porque en realidad todo aquí funciona, digamos, en varias de estos registros, cómo funciona el mundo. Entonces nos quedamos en el último vídeo ya muy cerca, digamos, ya entrando en este lado del velo, en el lado de la sociedad iniciática, y en este vídeo vamos a intentar ya terminar de contar un poco qué pasa aquí detrás del velo y todo ello de manera integral, porque lo importante es comprender que todo esto está funcionando al mismo tiempo en toda la sociedad, ¿no? Insistimos en que todo esto es el árbol de la cábala, ¿vale? Todo esto es cábala. Es decir, al final lo hemos resumido todo, básicamente, como hemos contado, en una tríada profana, que es, digamos, la que, o podemos representarla como queráis, ¿no? Que en realidad, como decíamos, son tres vórtices que a su vez generan otros vórtices y otras, son tríadas que están escritas en otras tríadas, ¿vale? Pero digamos que en su expresión más sintética lo que tenemos es, al final, insistimos, le ponemos los pantaloncitos al hombre, le ponemos la falda a la mujer. No me importa, digamos, repetirlo porque hay que intentar comprenderlo de manera integral, ¿no? De manera que al final lo que teníamos es esta estructura básica, ¿no? Que es la de el compás, la escuadra, el sello de Salomón, tantas cosas, ¿no? Y esto lo tenemos en vuestra sociedad profana, es decir, ahí abajo, lo que vosotros sois, ¿no? Esto lo tenemos aquí delante del velo, que son como Trinidad aparente, como Trinidad visible, que a su vez sabíamos que siempre estaba en función de un doble juego, ¿no? Esta Trinidad aparente en realidad está al mismo tiempo a un lado y a otro del velo, ¿no? La Virgen y la prostituta sagrada, el héroe y el villano, el niño puro, inmaculado y el niño sodomizado, violado, amamantado por el falo, ¿no? Ese doble juego que ahora vamos a ver que es muy importante porque es lo que articula a su vez la vinculación con la tercera de estas trinidades, ¿no? Que digamos que estaría ya aquí, que estaría ya, sería mi ojo, o sería realmente mi último chakra, ¿no? Sería, y al final lo que tenemos es 3, 3 y 3, ¿no? Cábala, ¿no? Hay una estructura que es el árbol de la cábala, ¿no? Y que a su vez es una estructura que está, como decíamos, también se puede entender como columnas masónicas, masonas, es decir, tenemos Jaquín, la columna masculina, tenemos Boaz, la columna femenina, y tenemos al andrógino, ¿no? Estaría ya aquí detrás, ¿no? Que sería oculto, pero que también de alguna manera se visibilizaría de manera progresiva y encubierta, ¿no? Hoy toda esa agenda androginizadora no es más que digamos, el desvelamiento de la verdadera estructura andrógina que está aquí, que es también la que, digamos, que es clave para entender esa captura del niño, de vuestros niños, esa captura de vuestros niños que hoy se está viendo en cómo están pervirtiendo a través de toda esta locura del género los sexos, pero en definitiva es como vuestros niños que no tienen nombre o que tienen todos los nombres se acaban a través de la figura de Jesús, ¿no? Que está aquí en medio. Es decir, tenemos al niño, tenemos a Jesús y tenemos a Horus, que en definitiva es otra vez esa triple estructura donde vuestros niños van siendo atraídos hacia la figura de Jesús, ¿no? Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón.
Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo. Mentira, tú no eres niño como yo. Te están haciendo parecer que te parezcas a mí, que todos adoremos al niño Jesús, sin contarnos que el niño Jesús es en realidad Horus. Se entiende esta doble lógica, siempre estamos con dobles lógicas, ¿no? En realidad Jesús es Horus, que es el andrógino, es decir, es a donde nos llevan definitivamente a, es decir, están creando una especie de vórtice atrayente en el centro del oculto en el velo, que en definitiva es la matriz transhumana, es la matriz artificial que está succionando las matrices naturales que sois vosotros, triadas, que sois, porque como decíamos, la matriz, decíamos que está en la madre originalmente, pero también está en medio, porque también hay una colaboración del padre, evidentemente, ¿no? Pero está más del lado de la madre que del lado del padre, ¿no? Y digamos, es la propia cultura la que, es decir, vosotros también sois cultura, aunque sois, digamos, la familia más natural, también ya vuestra matriz está aquí, ¿no? Es decir, está entre la matriz, es decir, la G que está entre el compás y la escuadra, es la generación que está entre el hombre y la mujer, pero está más del lado de la mujer. Por eso yo estoy haciendo este signo, que parece una cosa cómica, pero en realidad es más profundo de lo que parece, porque como hemos dicho, todo esto se acabaría resumiendo realmente en tres vórtices, ¿no? Es decir, en tres vórtices en el que la mujer tiene tres vórtices. Tiene el vórtice vagina y el vórtice matriz, y el hombre solo tiene el vórtice falo. O sea que es un vórtice mucho más poderoso, porque es, digamos, positivo, agresivo, mientras que los vórtices de la vagina y de la matriz en general son vórtices como negativos, como receptivos, como negativos no en el sentido despectivo, sino en el sentido respecto del positivo, que es agresivo. Estoy al contrario, poniéndome del lado de la mujer, ¿no? Pero de la mujer demétrica, no de la mujer afrodítica, como está haciendo hoy todo el paradigma dominante, ¿no? Que sería la vagina dentada, que volvería a ser una vagina agresiva, una vagina castradora, ¿no? Con esta estructura básica, ¿no? Donde volvemos a ponerle los pantaloncitos al hombre, volvemos a ponerle la falda a la mujer, y por lo tanto, de lo que se trata en esta gran estructura cabalística, y solamente con estos 9 elementos y con estos 9 vórtices, yo lo tengo todo, ¿vale? Es decir, el árbol de la cábala con sus 9 sefirots, aunque sabemos que en realidad son 10, porque finalmente hay una especie como de síntesis de esos 9 en uno que abre un ciclo, y que probablemente nos vincula con otra cosa de la que no me interesa hablar, porque serían otras entidades, o sería Dios, o sería, ¿vale? Pero donde ellos nos dicen que todo se genera desde ahí, ¿no? Desde Keter, desde Dios, ¿no? Yo estoy invirtiendo los términos, porque sé que también ellos están invirtiendo los términos, y es un satanismo encubierto el que nos está vendiendo que todo emana de Dios. Y esta es la cosa paradójica que muchos de la gente no entiende, ¿no? Yo no me pongo del lado de, al contrario, estoy precisamente para poner en cuestión su lógica, que es la de la inversión. Tengo a su vez que invertir los términos e ir desde abajo de la cábala hacia arriba, ¿no? Para llegar finalmente al décimo sefirot, que estaría aquí, que es justamente ese Horus andrógino, es el sol, es el ojo. Por eso yo estoy haciendo este gesto. Cada vez que veis a los Illuminati, más o menos Illuminati, o controlados por los Illuminati, a los actores de Hollywood, haciendo los gestos, poniendo no sé qué con el dedo, haciendo historias, o haciendo los 3-6, o con toda esa vinculación tiene que ver con esto, porque en definitiva lo que tenemos también son como hemos dicho, estos son 3 vórtices, que son como 3 Gs, ¿no? Es decir, o como 3 6s, o como 3 9s, y a su vez tengo el 3 y el 3 y el 3, que son a su vez como Gs, ¿no? Porque realmente tengo 3 Gs,
y que son también como 3 seises o 3 nueves, ¿no? Son cierres de ciclo a distintos niveles, porque como vemos hay una especie como de lógica. Para vosotros solo hay 6, para vosotros solo hay 3, aquí la tríada profana, la trinidad sagrada y esta trinidad oculta, por lo tanto para vosotros solo hay 6, pero a su vez aquí hay un doble juego y luego hay una trinidad oculta que completaría el 9. Y a su vez todo el proyecto político-religioso desde hace milenios consiste en succionar, atrapar en todo un gran teatro que es en definitiva la civilización, milenios de historia. Todo esto es un teatro pero llevado a la realidad, todo esto es una ficción que se ha convertido en realidad. El gran proyecto satánico, y de ahí el símbolo 666, en definitiva es vincular esas 3 Gs, ¿no? Cuando yo estoy haciendo este signo, estoy de alguna manera superponiendo vuestra, ¿se entiende la lógica? Estoy superponiendo vuestra tríada profana, esta trinidad aparente que está aquí a medio camino a este lado del velo, y esta trinidad oculta que está aquí orquestándolo todo. De manera que esas 3 Gs es el símbolo satánico del 6, ¿de acuerdo? Hay que imaginar, es decir, por un momento olvidaros de que esto, digamos, estamos en horizontal. Yo lo hago intencionadamente porque quiero tener al espectador a mi misma altura, a los ojos, para que, digamos, no me gusta ni grabar en picado ni grabar en contrapicado, ¿no? En general, aunque a veces también lo hago porque juego con, digamos, la puesta en escena, pero me gusta esta posición horizontal por establecer una relación de tú a tú, ¿no? Y digamos, obligarle al espectador a que no me considere alguien que sabe más, ¿no? Es decir, pero esta estructura, en realidad, habría que entenderla más bien como en vertical, es decir, yo os animo a que coloquéis la cámara, si tenéis un tablet o un ordenador y lo podéis, portátil, colocar hacia arriba, eso es justamente esta estructura, ¿vale? Por eso el árbol de la cábala es vertical, ¿no? Aunque hay toda una serie de triangulaciones que también son muy importantes, porque en definitiva todas esas triangulaciones entre las dos columnas Jaquín Boaz y la columna andrógina, ¿no? Ya decimos que también es Isis, I-I-S-S, ¿no? Que no solo es, digamos, el andrógino, la mezcla de los polos sexuales, también es la mezcla de los polos agresivos, ¿no? Por eso también aparecen vinculadas al mito de Heracles e Ificles y otros, ¿no? Ya hemos dicho que al final lo que tenemos es A, ¿no? Kabbalah. Y que probablemente eso es lo que está implícito en los atentados del 11 de mayo en Madrid, que empezaron el Alcalá de Henares, ¿no? Sabemos que fue muy importante la ciudad de Alcalá, que a su vez se vincula con Al-Qaeda, y que a su vez en otra ISIS no es más que le han cambiado el nombre a lo mismo, ¿no? Ese grupo terrorista controlado por Occidente y fabricado por Occidente, es decir, el malo colocado aquí delante del escenario, en un momento lo han sacado de detrás y lo han colocado delante, porque colocan el héroe y el villano y todo lo que queráis, ¿vale? Siempre lo mismo. El poli bueno y el poli malo, pues ahí es el poli malo, ¿no? Pero entonces tenemos, sin duda, Alcalá de Henares, Alcanar, donde comenzaron el ritual de Barcelona, de Cataluña, también probablemente hace alusión a esta estructura Alcanar, pero incluso Alcácer, ¿no? Y en Alcácer vemos muy claro cómo ya tenemos Al-Ka y lo que está aquí dentro, que es Ser, ¿no? Las 3 columnas es decir, tenemos el 11
tenemos estas estructuras trianguladas que en definitiva son tríadas o trinidades, ¿no?, a distintas alturas que a su vez se triangulan. Esto es muy importante porque al final lo que tenemos es, como decíamos, que la Virgen, en realidad, la Virgen delante del velo, en realidad, como hemos visto, cuando entrábamos dentro del velo se quitaba esto y se convertía en la prostituta sagrada. Y eso, como vamos a intentar mostrar ahora, tiene que ver con una lógica de triangulaciones en la que, digamos, dos figuras están en función de una misma figura masculina en triangular, ¿no? Por eso en el árbol de la Cábala tenemos todas esas triangulaciones, porque nos están hablando de esas dobles figuras. Por esto esta duplicidad es estructural, es decir, yo no estoy diciendo que la Virgen es la prostituta sagrada, que el héroe es el villano o que el niño puro es el niño maltratado, abusado, sodomizado, porque, digamos, sea un gamberro y quiero profanar o blasfemar a nadie ni faltarle el respeto a nadie. Al contrario, el mayor respeto que le puedo tener a alguien es contarle las cosas y mostrarle que le están manipulando, ¿no? Y entonces lo que estoy mostrando es que todas esas figuras religiosas que nos venden como el lado bueno son solamente este lado del escenario. Es decir, la Biblia leída literalmente es solo este lado del escenario, y hasta que no entendamos que esa Biblia leída literalmente implica una especie de Biblia oculta, que es de hecho justamente esto, la interpretación cabalística, que como sabemos de la Biblia, que no solo lo es en términos, digamos, numéricos, que hay una infinidad de, como sabemos, de números en las Biblias y en muchos textos religiosos que nos hablan de todas estas relaciones. Además, es algo como mucho más directo, que tiene que ver con todas estas tríadas, con todos estos dobles papeles que juegan determinadas figuras, que están como a medio camino entre esas, digamos, en definitiva, tres posiciones fundamentales sociales: la sociedad profana, la sociedad iniciática o más o menos iniciática, pero que está de facto trabajando al servicio de la sociedad iniciática, que está en el escenario del poder religión, y la sociedad oculta, iniciática, sagrada, que mueve los hilos desde atrás, ¿no? Y que, como decimos, son 3 por 3, ¿no? Por lo tanto, Cábala, Alcalá, Alcanar, nos habla de esa estructura, y también nos habla de esta estructura Alcácer, porque nos está hablando de que justamente esta trinidad oculta detrás del velo es ya donde se producen sobre todo los encuentros de lo masculino y de lo femenino y de la agresividad, es decir, el homo, y el fum, ¿vale? Por eso Alcácer tiene 2 S, no es una casualidad, es un ritual al máximo nivel, de los más importantes que ha habido en España, como sabemos, gran pacto de Estado, donde comprometen a un montón de gente, etcétera, etcétera, todas esas cosas que ya sabemos y que han dicho otros investigadores más especializados en este tema, pero es interesante comprender cómo, de la misma manera que, por ejemplo, la discoteca Color, ¿no? Otra vez aparecen las 3, ¿no? Color con 2 O's y otra O, ¿no? La discoteca Color, que nos vuelve a hablar de esta triple estructura donde tengo 3 Gs, que son las 3 Gs de la generación, ¿no? Pero aquí la clave de todo, básicamente, es comprender que el proyecto satanista, capitalista y transhumanista, porque en el fondo es lo mismo, transhumanismo, capitalismo y satanismo es lo mismo. Satanismo y transhumanismo no son más que, digamos, una forma de satanismo encubierto y de una cierta profanización, secularización, es decir, extensión hacia vosotros de esta lógica. Es intrínsecamente, es estructuralmente satánico, y está basado, como venimos diciendo, en arrancar al niño del vientre de la madre, a arrancar a vuestros niños del vientre de la madre, lógicamente en el contexto de la alianza que establece el poder con la familia en cada momento, los distintos tipos de familia,
para hacer eso, y el patriarcado no sería más que eso. El patriarcado sería la alianza que este orden estructuralmente patriarcal establece con los diversos patriarcas de distintos niveles de esta estructura para arrancarle a la madre el niño sin nombre, el niño sin nombre de su vientre, y a través de esta estructura vorticial, mágica, cabalística, atraer hacia el niño Jesús, que al mismo tiempo, como decimos, es el niño sodomizado, violado y amamantado por el falo, y en última instancia convertirlo en el Horus, aquí arriba ya, en el Horus, que es el Horus andrógino, es el Horus infértil fabricado en laboratorio, ¿no? De manera que todo el proyecto, digamos, todo este proyecto satanista, transhumanista, capitalista, del que hoy estamos viendo en cierta manera un final de ciclo, estamos hablando de milenios, ¿no? En el que hay que escribir todas esas figuras de diosas, de la fertilidad, en sus distintas versiones, ¿no? Más afrodíticas, más demétricas, y en el que hay que escribir todos los mitos que nos han hablado de los sacrificios a niños, de las vírgenes, de los rituales de fertilidad, de los rituales de prostitución sagrada, en el que las mujeres debían pasar un cierto tiempo sirviendo en el templo como prostitutas, en los derechos de pernada, es decir, hoy todo Hollywood es eso, todo Hollywood es un gran culto iniciático, satánico, en el que hay que entrar por definición, es decir, o pasas por el aro o no llegas a un alto nivel, ¿no? Es decir, es curioso que hoy el 99% de las poblaciones no entienden que, porque solamente están viendo este lado del velo, no entienden que Hollywood, lo que vemos, las películas, solo son esto, y literalmente porque es Hollywood, es el espectáculo. Es decir, Hollywood es hoy el templo capitalista por definición, ¿no? Pero todavía de una manera más profunda hay que comprender que el verdadero templo, como decimos al final, son velos y velos y velos y velos, y Hollywood sería como el velo, digamos, más cercano a nosotros, ¿no? Porque son las películas que vemos, y cuando digo Hollywood digo toda la cultura dominante, todos los medios de desinformación, de ritualización, es decir, hoy todo el sistema es por definición hollywoodense, ¿no? Yo de hecho lo denomino el imperio de la ficción en mi primer libro, o holicapitalismo. Después he acuñado ese término porque es un capitalismo estructuralmente sagrado, hecho de toda esta lógica, ¿no? Y como vamos a ver ahora, en el fondo la clave de todo esto es entender que lo que mueve toda esta maquinaria de intercambio de mercancías, que nos cuentan que solo es un intercambio de mercancías profanas, ¿no? En realidad es la circulación, el flujo de las mercancías sagradas, que son finalmente el hom y el fun, ¿de acuerdo? Que son estos seres, y que, como vamos a ver ahora, sobre todo al final lo que circula es la G, ¿no? Lo que circula es la generación. Por eso circulan sobre todo las vírgenes, y por eso circulan sobre todo los niños, ¿no? Con esa trampa del niño Jesús, que parece lo que no es, y que en definitiva nos atrae hacia Horus, que sigue siendo la religión más profunda, enmascarada en la gran religión de masas que es el cristianismo y el jesuitismo, ¿no? Aquí los jesuitas desempeñan un papel muy importante porque nos lo están diciendo en el mismo nombre, nos están diciendo que son la compañía de Jesús, es decir, es justamente el proyecto transhumanista, ¿no? Yo quiero convertir mi templo en una compañía de Jesús, en una fábrica productora de jesucitos. Nos lo están diciendo claramente, y además están poniendo justo la H en el centro del logo, atravesada por una cruz fálica por detrás, que evidentemente es el falo, ¿vale? Por lo tanto, está clarísimo, ¿no? En última instancia, ¿en qué quiero convertir yo esto? Sí, de cara a la galería os contaré muchas historias, pero en última instancia esto es una fábrica de producción de niños. Eso es lo que es el transhumanismo, y por eso el transhumanismo es tan, digamos, profundamente y estructuralmente religioso, ¿no? Y por eso, al final, yo lo que necesito crear, ¿qué es? Una compañía de Jesuses, una compañía de Jesús, que en realidad tiene la H de Horus en el centro, ¿no?
y por supuesto el Sol rodeándolo, ¿no? De Horus, que además son los 3 vórtices, es la G, es el Gol del oro, de Horus, y porque todo eso está vinculado a otros temas en los que no quiero entrar, como la, digamos, creación de dinero fiduciario, es decir, la falsificación de dinero por estos altos iniciados para atraparnos en ese vórtice que es también el de la creación de dinero, que a su vez se intercambia por riqueza real. Vosotros como sociedad profana creáis riqueza real y yo creo un vórtice religioso, pero también económico, que es el de dinero fiduciario, que es el del, digamos, el círculo vicioso de la deuda, ¿no? Es un vórtice también, ¿no? Pero a pesar de que muchos puedan pensar que es importante, y es importante en el capitalismo, el dinero fiduciario y toda la estructura económica, en última instancia el holy capitalismo, en el centro sigue estando el capitalismo y sigue estando toda esta, digamos, gran estructura cabalística de magia negra, donde yo lo que necesito atraer es mercancía humana, ¿vale? Todo el sistema se alimenta de mercancía humana, ¿vale? Los Moloch que os cuentan, ¿no? Los Baal, todos estos dioses donde decían que había que ofrecerle un niño al dios, ¿no? O niños al dios, ¿no? Los mitos bíblicos, pero que no son solo mitos, también nos hablan de estas mecánicas, ¿vale? De manera más o menos deformada, ¿no? Porque está contada delante del velo, ¿no? Los niños que había que ofrecerle al rey, las persecuciones de los niños de la que se escapa Jesús, ¿no? Ahora vamos a ver por qué, porque a lo mejor Jesús no es lo que parece. A lo mejor Jesús es otro niño que ha bajado desde abajo. Ha subido un Jesús y ha bajado un Horus, ¿no? Entonces, pero en definitiva, todas esas historias hay que ofrecerle a Moloch, el hijo, o Herodes quiere hacerse con todos los niños de Israel. No, esos son mitos. En realidad lo que tenemos es que el linaje más poderoso, en última instancia, se alimenta de la mercancía humana sagrada, que en definitiva es el hom y el fun, ¿no? Es decir, es el ritual de sexo y de sangre, pero que hay que entenderlo en su sentido estructural, es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Y vamos a intentar aquí contarlo, ¿no? Decíamos entonces que básicamente la estructura biológica más fuerte es esta, ¿no? Es la de la mamá, el papá y el niño, ¿no? Esa es la estructura biológica más fuerte, ¿no? Que se puede dar en distintas combinaciones, que se puede dar con más mujeres, con más hombres, ¿no? Sociedades poligámicas, ¿no? Poligínicas o poliandrínicas, ¿no? Poliginia, poliandría, poligamia, los dos tipos. Y que a su vez luego pues hay, ¿vale? Son estructuras de 3, pero que luego arman otras estructuras de 3, ¿no? No es casualidad que en las estructuras de ingeniería y de edificación tiende a haber también esas estructuras triangulares, ¿no? Porque son las más fuertes. No es casualidad que el trípode sea la estructura que mejor se apoya en el suelo, en una superficie plana, ¿no? O en una superficie del que sea, ¿no? Precisamente que no sea plana, porque yo busco 3 puntos, ¿no? No es casualidad que la Pitia, que es justamente una de estas vírgenes, que es una prostituta sagrada, etcétera, que está a medio camino de ahí, que luego tiene niños, tiene Pitágoras, ¿no? Hijos de Pitia, ¿no? Etcétera, saltos iniciados, ¿no? No es una casualidad que se sienta en un trípode, ¿no? Porque todo esto son, como decimos, estructuras triangulares que a su vez se articulan en una especie de gran árbol, que en definitiva es el árbol de la Cábala, que es como una estructura de edificaciones, como una estructura arquitectónica, pero que también es un árbol porque está toda esa lógica de la vinculación de los linajes, que como vamos a ver es más compleja de lo que parece, ¿no? Porque en última instancia todos acabamos siendo un cuerpo social, todos acabamos siendo todos hermanos de todos, ¿no? Y el poder consiste en distinguir esas ramas, ¿no? Y sobre todo aquí es donde más importante es, porque es justamente donde se definen esas ramas, es justamente donde está el tronco, ¿no?
de manera relativa, porque es un tronco doble, ¿no? Que digamos que se agarra a la tierra como en vuestro lado, como sociedad profana, y que se pierde en el cielo, en las alturas de la pirámide, la sociedad iniciática, ¿no? Pero que no os van a contar eso, porque justamente para desinformaros os van a contar que todo surge de aquí, todo surge de Keter, todo surge de Dios, que todo surge de Adán y Eva, cuando eso no son más que, digamos, desinformaciones para que no comprendáis esta estructura, digamos, compleja, profunda, donde hay, digamos, flujos donde circulan las cosas para arriba y para abajo, ¿no? Entre lo profano y lo sagrado, entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Con estos saltos, como saltos cuánticos, casi habría que decir, ¿no? Es decir, hay un salto fundamental, que es donde el pensador profano, el que piensa a nivel profano, lo entiende como paradoja, lo entiende como contradicción y no lo comprende. Sin ese pensamiento paradójico en el que la Virgen es la prostituta, el héroe es el villano, no comprenderemos nada, porque solo ese pensamiento paradójico, que es el de lo que muestro, lo que oculto, los distintos niveles iniciáticos, sin eso no comprenderemos nada de lo social, ni de lo político y de lo religioso, ¿no? Y de lo moral, por supuesto, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con la vinculación entre el mal y el bien, que es muy compleja, ¿no? Y que no tiene nada que ver con este mal y bien que yo os escenifico aquí de cara a la galería, ¿no? Sobre todo con dos pantaloncitos, ¿no? Pero también con el hombre y la mujer. Pensemos en cómo se está hoy escenificando la violencia de género, ¿no? La buena y el malo, ¿no?